Y bueno, empezamos y damos la bienvenida a todas las personas que nos escucháis y que nos estáis viendo, porque esto se graba para un podcast, pero también para una entrevista en nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro, este que tengo yo aquí, que se llama Suki. Y tenemos al otro lado de la pantalla a su traductor o al traductor en España, que es Ignacio Terrado Rourera. Me lo he hecho bien, ¿no, Ignacio? Sí, Rourera, todo R's. Rourera. Ignacio es docente en secundaria y de hecho, mientras estábamos preparando esto, hemos mencionado lo duro que está siendo trabajar ahora y más en cuarto de la ESO. Así que te doy la bienvenida, Ignacio, y te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros para esta entrevista. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ir directamente al grano. Hablamos de Suki y lo que primero nos gustaría saber es cómo tú conociste la novela de Suki. Bueno, pues la verdad que la conocí un poco de rebote, por suerte. Eh, el año 2013, cuando yo volví de trabajar en Canadá, de nada relacionado con la filosofía, yo trabajaba haciendo, o corrigiendo, mejor dicho, videojuegos, decidí que quería ser profesor. Y me propusieron, aquí en Lleida, en mi ciudad, hacer un proyecto experimental en un instituto de un barrio muy pobre relacionado con la filosofía. Así que me inventé un proyecto de filosofía para niños de primero de eso. Y bueno, yo iba buscando información por internet, me inventaba las cosas, pero yo no tenía ni idea de nada. De hecho, yo no era ni siquiera profesor titulado, no tenía el máster. Y bueno, me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. De hecho, nos dieron un premio por el proyecto. Y bueno, luego pues dije, a ver dónde me puedo apuntar para hacer el máster, ¿no? Quiero ser profesor de secundaria y bachillerato. Y vi que podía apuntarme en Madrid. Total, que fui a la Autónoma y bueno, estuve cursando el máster. Claro, resulta que la segunda parte de este máster, no sé si continúa así, pero estaba solo relacionada con la filosofía. Y uno de los profesores que teníamos era el doctor Félix García Morillón, que es el director de esta colección, ¿no? Y bueno, él nos estuvo explicando quién era Matthew Lipman, nos presentó los libros. Naturalmente, yo no había oído hablar de estos libros, ni sabía nada de Suki, pero el hecho es que en un momento dado, en una conversación, yo le expliqué que, bueno, que me gustaba mucho escribir, que había estado en Canadá un año y él me dijo, oye, entonces tendrás un buen nivel de inglés. Y dije, bueno, un buen nivel no sé, pero me defiendo. Y, y bueno, me dijo, mira, vamos a hacer una prueba. Yo tengo un libro que quiero traducir. Soy el director de esta colección y me queda solo uno. Me explicó que había una versión en argentino, pero que él quería que hubiera una versión en español porque bueno, había muchas diferencias en los criterios editoriales y de traducción. Así que yo hice la prueba. Bueno, estuve escribiendo el primer capítulo, se lo presenté, le gustó y bueno, firmamos un contrato de traducción con la editorial. Fue una época muy complicada porque estábamos en plena crisis, no había dinero, había que negociarlo todo. Sé que la editorial estaba pasando por un momento muy duro y entonces pues todo iba un poco como se podía, ¿no? Más en base a la buena voluntad de los participantes en el proyecto que a las facilidades que teníamos. Ya. Pero bueno, al final yo estoy contento. Terminamos el libro. El profesor Morillón me comentó que había un manual del profesor que se llama, no sé si lo sabes, escribir cómo y por qué. Sí. Si, es muy interesante, la verdad, y me encanta ese manual. Que estaba medio terminado. Había un profesor colombiano que había empezado y bueno, y me dijo si quería continuar. Así que continué y terminé el manual. La verdad que fue un proyecto complicado, porque claro, es un libro que va de filosofía, pero va también de poesía. Ujú, Y traducir poesía es complicadísimo. ujú. En el caso del manual, además, había un montón de poemas de la literatura inglesa, americana, para los que yo busqué el equivalente en la literatura hispanoamericana. Y claro, tú imagínate, me gusta mucho la poesía, es verdad, pero no soy un licenciado en literatura hispánica, ¿sabes? Y, y bueno, fue complicado, pero la verdad que fue un proyecto bonito del que guardo un gran recuerdo Ujú. y del que estoy orgulloso.
Estabas comentando mientras nos decías qué cosas fueron más difíciles. Por ejemplo, esta que decías, o esta última. Porque Suki es verdad que aborda mucho, todo el programa de filosofía para niñas aborda el pensar, el diálogo, pero esta en concreto se centra mucho en la literatura, en la poesía, como mencionabas. Y es verdad que una de las cosas que más te costó, por ejemplo, que acabas de mencionar, es esta, la de cómo encontrar referentes de la literatura hispanoamericana para poder incluirlas en el manual de trabajo también para el Hmm. profesorado. ¿Encontraste alguna otra cosa que te pareciera difícil o fácil? Es decir, dijeras, pues esto es muy fácil y esto lo estoy haciendo muy bien o estoy aprendiendo mucho en este proceso. ¿Qué elementos crees tú que denotan lo mayor, o sea, la mayor parte de este proceso que fue duro, pero bueno, satisfactorio, supongo? Hmm. Sí, bueno, mira, lo primero que me costó fue que el libro usa muchísimo una palabra, el libro en inglés, el original, que es meaning, que Uh -huh, si, bueno, si la gente que nos escucha domina el inglés, pues sabrá que en español se puede traducir por significado, sentido e incluso por importancia, ¿no? Cuando yo digo significa mucho para mí, uh quiero -huh. decir que me importa mucho. Claro, en inglés, en el libro se hacían un montón de juegos de palabras con esto y además muchas veces se usaban significado, sentido y importancia de manera indistinta, ¿no? Y claro, al traducir, pues en español no se usan del mismo modo. Y tenía unos quebraderos de cabeza a veces que yo soy consciente de que no conseguí realmente mantener todos los chistes, todos los juegos de palabras que había y ni siquiera el sentido o el significado, ya no sé, o la importancia de lo que quería decir Lippmann en ese punto, ¿no? Uh -huh. Pues este yo creo que fue uno de los primeros problemas y de hecho luego si quieres cuando comentemos fragmentos, es el primer fragmento que seleccioné, lo seleccioné por eso, para mostrar la dificultad a veces que uno encuentra en la traducción. En la traducción. Luego otra cosa que yo me propuse, bueno, para los que no seáis profesores, pues se habla mucho del currículum oculto. El currículum oculto es aquello que tú enseñas sin decir que lo enseñas. Por ejemplo, en historia, ¿no? Pues parece que a veces enseñamos que la historia va de un montón de varones que han hecho guerras y han impuesto sus ideas al conjunto del mundo, que no ha habido mujeres, que siempre, bueno, no sé, que no ha habido nunca gente que vivía al margen de los estamentos principales, ¿no? Y yo intenté y digo intenté con toda, con toda intención, y yo me propuse intentar dar más representación en primer lugar a las mujeres y en segundo porque creo que hay una injusticia tremenda en el mundo de la enseñanza de la literatura, que es que parece que no existan ni hayan existido. Y con todos mis respetos por los profesores que seguro que se esfuerzan en solucionar esto. Y en segundo lugar, por la literatura hispanoamericana, porque a pesar de que el libro se traducía para España, yo cuando terminé bachillerato pues no conocía a Neruda, no conocía a Benedetti, no conocía a Gioconda Belli, no Uh -huh. conocía a un montón de poetas que luego cuando fui a la universidad un día me pasé por la biblioteca, los encontré y dije, anda, si esta gente molan un montón, son Uh -huh. poetas actuales o de hace 50 años, ¿no? Eh, que, que escriben muy bien, que me gustan, que me transmiten muchas cosas. ¿Cómo puede ser que en 4, 5, 6 años de estudiar literatura española, ¿no? Claro, que es literatura castellana que estudiamos aquí, pues no nos lo hayan presentado. Y bueno, pues intenté conseguir que toda la literatura en lengua española estuviera representada. Sin embargo, pues yo creo bueno, que el resultado es regular porque, porque al fin y al cabo yo no soy un experto en poesía, ¿eh? Bueno, y aún Pero bueno. así el esfuerzo que hiciste no fue pequeño. De todos modos, también, como muy bien has dicho antes, la obra que teníamos, al menos que utilizábamos en España, estábamos también mencionando antes de empezar, que venía del Centro de Investigaciones de Filosofía para Niños en Argentina y que el traductor anterior a ti, que fue César Aira, y que lo hizo al menos en el año 2000, fecha que tengo yo, este libro que estoy viendo ahora mismo, y que coordina, en este caso, en tu caso fue Félix García Morillón, pero en este caso hubo una revisión técnica de adaptación de Gloria Arbonés y Estela Acorinti. Entonces,
es cierto que puede haber cierta distancia entre la literatura que puede haber en Argentina o en Latinoamérica o en España, pero aún así, tú muy bien acabas de decir que intentas hacer una especie de mezcolanza, ¿no? Entre que no, o una especie de igualdad entre los autores de un sitio y de otro, sean hombres o Mm. mujeres, pero es difícil. Es decir, que seguramente que el esfuerzo valió la pena en todos los sentidos. Te quería preguntar también sobre esto. ¿Tú en algún momento llegaste a ver la obra, no solo en inglés, sino la obra que teníamos hasta entonces con traducción en Argentina? Sí, sí, sí. Al principio no quise mirarla porque pensé que me influiría demasiado y entonces yo quería crear una traducción basada en los libros que se habían publicado en español de España. Pero en algunos momentos, en especial para la traducción de algunos poemas o fragmentos que eran muy complicados de traducir, allí sí que dije, mira, voy a mirar. Entonces busqué el libro y vi cómo lo hacía Aira, ¿no? Era Aira, César Aira. Y bueno, la verdad que lo hacía muy bien. En algunos casos me inspiré más, en otros dije, mira, yo creo que no cuadra con mi manera de hacer las cosas. Sí, me inspiré en él y además yo creo que por lo que leí, que lo hizo muy bien. Ujú. Que lo hizo muy Sí, bien. O sea que bravo. de todos Si modos, también si alguien está, lo tiene, que lo puede usar perfectamente, que está claro. muy bien traducido. Claro, es decir, Sí. que si alguien tuviera la traducción antigua, bueno, antigua, anterior a la tuya, que es del año 2000, o el que tenga la tuya, que es del año 2016, Mm. puede funcionar perfectamente en el aula, estés donde estés, mientras que manejes el español, ¿no? Eso es Sí, el estupendo. español y el español de Argentina, ¿no? Que Exacto. el otro día les puse a mis alumnos unas tiras de cuarto de eso, unas tiras de Quino, de Mafalda, Sí, y algunas veces se hacían, bueno, unos líos con el voseo y con las palabras argentinas sí, sí, sí. que... Es normal, tenemos contextos distintos, pero también tenemos un idioma hermano. También te Sí. quería preguntar, porque desde que sale la traducción argentina en el año 2000 y llega la tuya en el año 2016, me imagino que tú habrías leído al menos la inglesa o, como decías antes, algunas nociones de la traducción de Aira. Cuando la leíste por primera vez, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta novela? Mira, yo creo que hubo dos cosas que me llamaron la atención. La primera es como de un modo muy sencillo, porque la verdad que Lippmann cuando escribe no, vamos, que no intenta hacer cosas muy raras. Es simplemente la historia pasa, pero de un modo muy sencillo, mediante diálogos y mediante situaciones, presentaba todos los, yo creo, y soy tutor de cuarto de la ESO, todos los problemas que se plantean los chavales que tenemos hoy en día en cuarto de la ESO. Eh, pues yo he estado hablando ahora con una chica en el instituto y realmente es que hay algunos diálogos que hay ahí que podrían ser el mismo que hemos tenido ella y yo hoy en clase. ¿Eh? Y son temas desde, bueno, estudio o trabajo, ¿qué hago? ¿No? ¿Para qué sirve ir al instituto? Ujú, Eh, bueno, cómo nos relacionamos, ¿no? Con las personas que nos gustan. ujú, Mm, ¿Por qué la escritura? Fíjate, ¿por qué la escritura me ayuda a sentirme mejor, a comprenderme e incluso a transmitir aquello que quiero decir, ¿no? Todos estos temas. Y lo segundo que me gustó es que me pareció que Lippmann, ya en su época, era mucho más avanzado que la mayor parte de los profesores de aquí, de ahora, ujú. porque él no entendía la filosofía como una disciplina académica en sí, sino que ya en sus libros se filosofa a partir de otras disciplinas, de cosas Ujú. que pasan en otros momentos, ¿no? Y, y, esto se ve en el hecho de que el protagonista, aquí voy a hacer un pequeño spoiler, No de que, haces spoiler, ya hace mucho tiempo de este libro. bueno, el protagonista termina optando por dejar el instituto, fíjate, e irse a estudiar para ser carpintero, Ujú. ¿no? Entonces, es una persona que a él lo que le gusta es la carpintería, le gusta trabajar con las manos, le gusta hacer muebles bonitos, ¿no? Y además le gusta la filosofía. Y esto es una cosa que yo creo que choca muchísimo con la manera de ver la filosofía que tenemos en España y que, sin embargo, no choca en Estados Unidos, ¿eh? Donde la filosofía se ve como algo que lo engloba todo y que es para todo el mundo. Pero aquí se ha defendido siempre que tenemos que enseñar filosofía en la escuela
porque porque formamos, perdón, buenos ciudadanos, gente con capacidad de pensar, y sin embargo, la mayor parte de la filosofía que se hace en bachillerato, que es algo que siguen y terminan quizás con suerte un 60% de los alumnos, y no exagero. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, solo hay que mirar los números y solamente hay que preguntar a los profesores. Entonces, tenemos a un 40% del alumnado que no ve nada de filosofía en su vida. Tienen alguna asignatura de ética, pero realmente son asignaturas que suelen ser de muy poquitas horas. En cuarto de la ESO, no sé cómo es en Madrid o en Castilla-La Mancha, pero aquí es optativa. Entonces, claro, hay muchos alumnos que salen del instituto y no han hecho nada relacionado con la filosofía, nunca. Yeah. Y en este aspecto me pareció que el libro, ¿no?, se encaraba no a los alumnos que querían y tenían muy claro que querían hacer bachillerato, que querían seguir, digamos, el camino marcado, sino sobre todo a estos alumnos que tienen muchas inquietudes, pero también que a lo mejor quieren optar por un ciclo formativo. No sé, al menos a mí me parece que esto choca mucho con la mentalidad que tenemos en España, de que la gente a la que le gusta la filosofía tiene que hacer el bachillerato necesariamente, y que la gente que se va a hacer algo, un oficio o un ciclo formativo, pues no hace falta enseñarles estas habilidades, ¿no? Exacto. Una de las cosas que también mencionas, que es muy interesante, es que en nuestra profesión, al menos siendo docentes de filosofía, sí que damos o prestamos mucha atención al contenido y todo lo que vamos aprendiendo, pero también es cierto que hay muchos procedimientos que nos ayudan, que son transversales, que se pueden ver en historia, en lengua, pero que todos confluyen y que tendríamos que darle mucho más interés del que le estamos dando a algunos procedimientos, como los procedimientos dialógicos o en este caso a la escritura. Porque has mencionado una cosa que es súper hermosa y es que a veces escribir nos ayuda a liberarnos, no solamente hablar, sino también estar frente a un papel, escribir lo que siento, lo que pienso, y que esto también genere pues un diálogo, ¿no? Como podríamos hacer con Suki. Siguiendo un poco también la estela de lo que estás mencionando, has dicho también un poco de cómo termina la novela, y también has mencionado algunos niveles en los que podríamos aplicar la novela. Es verdad que aquí en el libro pone que la novela puede estar destinada a niños y niñas entre 15 y 18 años, ¿sí? Me gustaría preguntarte ¿qué valores crees que podríamos, o hacia qué valores más podríamos encaminar el trabajo de esta novela en el aula? Imagínate que estás con tus tutorandos y tutorandas de cuarto de la ESO. ¿Qué valores crees que podrías trabajar con esta novela? Sí, mira, en primer lugar, déjame decirte una cosa, que es que yo incluso la usaría con niñas y niños de 14 años, o con chicas y chicos. Bueno, y de hecho este año lo propuse, propuse hacer un taller de creación literaria en tercero de ESO, una optativa, para la que usaría este libro, Suki. Y me dijeron que en la escuela me dijeron, mira, es muy buena idea, pero con todo lo del coronavirus hemos decidido que no va a haber cambios este año porque bueno, yo lo entiendo, Sí. En la escuela han sufrido mucho. Yo sé que ha habido gente que no ha tenido vacaciones. Yeah. Y bueno, pues dije yo, pues ya el año que viene. Si no, en cuarto de la ESO también creo que es un buen momento, incluso en primero de bachillerato. En segundo yo creo que no. Creo que ya que a lo mejor el libro se les queda un poquito corto. Pero bueno, eso también depende del centro y de los alumnos. Pues mira, en primer lugar, lo que te he dicho, es un libro que ayuda muchísimo a tratar lo que es la vocación, lo que es o la orientación laboral, si no, simplemente. Se tratan temas como para qué sirve la educación, si debería ser obligatoria. Bueno, en segundo lugar, todo lo que es el tema de las relaciones y la sexualidad, que es un tema que parece que hoy se supone que tenemos más dominado, pero no es verdad. Y en mi opinión, y la verdad que me encanta porque Suki es una chica que es muy amiga de Harry de toda la vida, pero de repente, pues a su edad, ¿no? 15, 16 años, pues que empieza a surgir algo más. Y este proceso es muy bonito porque
es realmente un proceso, ¿no? Y se investiga cómo funciona este proceso, se investiga cómo se siente cada uno de los personajes, cómo intenta transmitir lo que se siente a través de la escritura. Ujú. Y me gusta muchísimo porque no sucede como en las películas a veces, ¿no? Que hay una escena de lucha y en la siguiente escena ya están en la cama, sino que, sino que realmente tú ves cómo el amor va surgiendo, ¿no? O como, bueno, realmente es algo muy bonito. Y, y es un proceso que tiene dudas, que tiene un aprendizaje. Bueno, no sé. Y yo creo que los adolescentes se van a sentir mucho más identificados con los protagonistas de esta novela. En tercer lugar, lo que vemos también es, se ven las desigualdades sociales, que es algo que también en estas edades pues empieza a preocupar al menos a una parte de los adolescentes. Yo tengo algunas alumnas pues, que están en algún sindicato de estudiantes, por ejemplo, ¿no? O en mi centro hay una asamblea de estudiantes que, bueno, antes se suponía que iba a hacer más cosas, pero con el coronavirus ha quedado todo un poco parado. Ya. Pero bueno, el caso es que se ve muchísimo. ¿Eh? Hay un alumno, por ejemplo, pues que tiene que dejar la escuela y trabajar para ayudar en casa. Y esto es algo que yo veo cada día en el instituto. Pues todas estas cosas se tratan, ¿no? O sea, básicamente, yo diría que es un libro perfecto porque plantea todos estos problemas del paso del mundo de la primera adolescencia al mundo adulto. Ya. ¿Mm? Aparte de esto hay otro valor que es la belleza, ¿no? Que no podemos dejar de lado. La pregunta por la belleza está presente en todo el libro. Es una pregunta clásica de la filosofía, ¿no? Nos iríamos a Platón. De hecho, hay un momento del libro en el que básicamente es un trocito de, de qué diálogo era esto. Bueno, no me acuerdo, un diálogo de Platón, ahora no me acuerdo. Pero sí, creo que era un trocito de la República puesto ahí en boca de Sí, los niños. sí, Pero igualmente la teoría platónica de la mímesis aparece. Vamos, que para los que digan, no, es que aquí no sale la filosofía clásica, sí que sale, pero ya. sale metida Sí, sí, disfrazada, como digamos, eso ¿no? es. Bueno, total que la belleza, ¿no? Y finalmente, quizás podríamos decir también que el siguiente, el último valor, no sé si valor, pero otro tema que se trata es la experiencia. Ujú. Porque muchas veces cuando el docente pide a sus alumnas, a sus alumnos que escriban algo, ¿no? Dicen, es que no tengo ideas, es que a mí no me pasa nada interesante. ¿No? Y en el libro se trata muchísimo el tema de la experiencia. ¿Seguro que no te pasa nada interesante? Las experiencias son algo que te pasa o son algo que tú provocas o son algo que tú vives, dependiendo de cómo veas la realidad, ¿no? Porque unas personas ven la realidad, por así decirlo, con 1000 colores y otras personas la ven en blanco y negro, ¿no? Pues este es un tema que se trata mucho y en el manual hay una serie de ejercicios destinados a trabajar eso, a ampliar la experiencia de vida de cada uno. Eso me parece precioso. Qué bien. Antes de terminar la primera parte de la entrevista, porque desde la Mm. segunda parte la vamos a hacer solamente para la gente que nos ve desde el canal de YouTube, me gustaría que intentaras, es un ejercicio difícil, lo sé, pero te lo he pedido con un poco de tiempo para que pudieras darle unas vueltas. Si tuvieras que definir a la novela de Suki con 5 palabras, ¿con qué 5 palabras te quedarías o definirían mejor esta novela para ti? Uh-huh. Bueno, seguramente serían, mira, la primera, retos, porque es una novela que plantea retos a cada página. La segunda, belleza, porque transmite un amor por las cosas bellas, no sé. Y la gente que quizás somos más amantes de la poesía y del arte, pues quizás lo vivimos más. La tercera sería pedagogía, es tremendamente pedagógica. La cuarta sería crítica, porque es una novela realmente crítica con el mundo y yo creo que no ha perdido actualidad, Ujú. ¿de acuerdo? Y finalmente, la quinta sería sueños. No es un adjetivo, pero realmente hace soñar.
Leer esta Claro. novela, al menos a mí me pasaba, ¿eh? Me ponía a soñar, me ponía a pensar. Bueno, fíjate que no he dicho nada quizás muy... No he dicho filosofía y a pesar de todo está justamente detrás de todo esto, ¿eh? Ujú. Y justamente hablábamos también de cómo existe mucha transversalidad dentro de esta novela que no solamente nos ayuda en la clase de filosofía, pero también al docente que quiera abordar o al orientador o orientadora que quiera abordar la vocación profesional, pero también, como muy bien has dicho antes, a la literatura o directamente a las artes, ¿no? Ujú. Bueno, en este punto despedimos a la gente que nos escucha por el podcast porque dejamos este pequeño fragmento un poquito más breve y si quieren seguir viéndola o escuchándonos, se pueden pasar al canal de YouTube. Así que ahora continuamos con la entrevista, pero lo hacemos comentando algunos fragmentos. Yo te pedí antes de esta entrevista que comentáramos algunos fragmentos y me los pasaste. Entonces, los tengo aquí en grande. Si te parece, los podemos leer juntos. ¿Te apetece? Sí, Vale. perfecto. Pues si quieres, ve leyendo tú una frase y yo otra, como hacíamos en los cursos de formación. Perfecto, mira. Bueno, simplemente para orientar un poquito a nuestros oyentes, este es el texto que te comentaba antes, ¿eh? En el que se habla del sentido Sí, y donde veáis meaning, significado, sentido, perdón, donde veáis sentido, significado, importancia, todo es meaning. vale. Bueno, el señor Newberry dio unos golpes con los nudillos en la mesa y miró a Lisa. Buena pregunta. ¿Qué es el sentido? Y sin esperar una respuesta, prosiguió. ¿Vosotros creéis que lo que hacéis en el instituto tenga sentido? ¿Queréis que las obras que leéis tengan sentido? Vuestros Vuestros amigos y amigos y Perdón. perdona. No, no, disculpa, sigue, 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 Ignacio. Vuestros amigos y familias significan mucho para vosotros. Y yo quiero que vuestras redacciones tengan sentido. Fijaos en que acabo de usar como sinónima de sentido la palabra significan, pero ¿lo es en todos los casos? Yo diría que no, puesto que hablamos del sentido de la vida, pero del significado de la palabra sentido. En general, usamos significado cuando hablamos de palabras y sentido cuando nos referimos a frases, textos o situaciones. Claro que también podemos decir que hemos usado una palabra en un sentido o en otro. Ahora bien, ¿qué es el significado? Es decir, el sentido. Qué chulo. Entonces, en este fragmento lo que nos invitas también es que vayamos intercambiando la palabra, como tú decías, ¿no? Significado, sentido, pero también importancia, ¿no? Porque el concepto meaning en inglés en este caso tiene más significados y nosotros tenemos una palabra para cada elemento. Sí, de hecho, este fragmento es más mío que de Lippmann, porque Lippmann Bueno, no se preocupó por poner todo eso. Él no pensó nunca, y eso es lo que te quería comentar, ¿no? Él no pensó nunca que en otras lenguas la palabra meaning se desdoblaba en diferentes palabras, ¿no? ujú, Y aquí hubo un buen debate con el profesor Morillón que finalmente terminó así, porque dije, pues, si lo pongo esto, pero profesor, si no cambio esto no se va a entender. claro. Y él, claro, él quizás era más purista que yo, ¿no? Él quería Ujú, mantener más el texto original y yo le decía, pero profesor, que no se entiende. claro. Y De hecho, bueno, el nombre del profesor, o el apellido más bien, Newberry, se mantiene en inglés. Eso es sí, curioso. sí, Es decir, esto no lo he decidido yo, ¿eh? ujú, Esta es la política de la colección española y no es la que tienen otras colecciones. Por ejemplo, la colección catalana, en la que también está implicada Gloria Arbones, la ujú, misma que pues traduce los nombres y adapta mucho más el contexto. ujú, Bueno, cada grupo de trabajo ha tomado sus decisiones. En mi caso, como yo tenía pues las otras novelas traducidas, me leí las otras novelas, vi lo que mantenían, lo mantuve. claro. Yo aquí no decidí nada No, y no, está claro. sinceramente me parecen bien las dos opciones porque Ujú. hoy en día estamos acostumbrados a leer novelas y a ver series de institutos americanos, o sea que Sí, tampoco... sí, sin lugar a dudas. Pero es verdad que tiene un sentido también más contextual
Sí, traducir los nombres y poner en lugar del señor Newberry, pues llamarle el señor Sánchez o el sí, señor Terrado, que sí, puede sí. tener un sentido más contextual, para más de cercanía. Y es verdad que, bueno, aquí hay discusiones para todos los tipos. No estamos en esta No, no, entrevista no, para... yo no pienso meterme en este no, fregado. no es honor para esta entrevista, pero bueno, está bien que veamos Sí, que el proyecto Quirón, que es el proyecto didáctico que lidera o coordinó Félix García Morillón, sí que decidió mantener los nombres en inglés. Bueno, pues como tú muy bien dices, porque la esfera angloparlante no nos es muy ajena, pero es cierto que en otros proyectos que se han hecho de traducción de este conjunto de novelas sí que se han adaptado. Eh, ¿Se puede adaptar? ¿No se puede adaptar? Bueno, eso ya también depende un poco, como tú muy bien sí. dices, del interés y como muy bien dijiste tú, ver cómo los nombres se mantenían en otras novelas, pues da más sentido, en este caso, a que se mantengan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si te gustaría comentar alguna cosita más de este fragmento o, no sé, a lo mejor podríamos invitar a la gente a que, por ejemplo, este fragmento lo podríamos aplicar en este Mm. contexto o en una clase así. ¿Y qué podríamos hacer con este contexto? Con este texto, perdón. Sí, bueno, la novela continúa y cuando se habla del significado de las palabras, el profesor invita a los alumnos a definir, a crear definiciones. Sí, entonces, a partir de aquí se plantean una serie de problemas de las definiciones. Yo creo que algo a lo que dedicamos muy poco tiempo en clase y a lo que a lo mejor deberíamos dedicar todo el primer trimestre de filosofía de primer de bachillerato es a definir, porque a nuestros alumnos les cuesta mucho definir y, sin embargo, cuando uno aprende a hacerlo, el aprender a definir eh, hace que estructura mucho el cerebro. Yo no sé Ujú. si has jugado alguna vez a un juego de mesa que se llama Concept, No, no he jugado pero nunca. pues podrías utilizarlo en clase. Básicamente va de definir. ¿Y cómo se Ujú. hace? Pues tú vas poniendo fichas encima de unas Sí, categorías de más importante a menos importante según tú creas, y sí. los demás tienen que adivinar qué palabra estás definiendo, ¿no? Por Uh, ejemplo, pues ser vivo, ¿no? Eh, yo qué sé, hay un mamífero, ¿sabes? Mm, femenino, ¿no? O hembra, mejor dicho, hembra sería. Eh, y entonces, claro, hay pocas categorías, ¿no? Porque es un sí, juego de mesa. Pero a lo mejor sí, sí, pones sí, sí. África, ¿no? Y pones, y algo que esté relacionado con, y Disney a lo mejor. Y dices, Sí. Rey León, Leona, no sé. ¿Vale? Es un juego que va de eso. Pues yo creo que aprender a definir estructura mucho la mente, ¿no? Y hace que nuestros alumnos y nosotros mismos aprendamos a pensar de un modo más estructurado. No sé, Ujú, yo creo que es un ejercicio que se podría hacer en cuarto de la ESO. Esta ujú. parte de aquí, ya te digo, es una parte que yo introduje y que puede servir yo diría que más bien en bachillerato para hablar de lo que es el sentido de un poema, o de un texto filosófico, en especial para entender que hay textos que no son, que dicen una cosa que no es lo que nos dicen literalmente, ¿no? Que pueden ser Claro. irónicos o Ujú. metafóricos. Claro, porque profundizar en el significado de las palabras también nos hace profundizar en nosotros mismos y también utilizando esta tríada de palabras que nosotros utilizamos en español pero no en inglés, también a qué palabras le damos más importancia, ¿no? Mm, Porque hay algunas palabras que para nosotros significan algo mucho más, digamos que a lo mejor un sentimiento mucho más emocional o una experiencia mm. histórica en nuestra propia vida, pero hay otras personas que no. Pero bueno, como tú dices, recojo el guante. Creo que también es muy importante, como indicabas antes, que definir es una cuestión, digamos que Mm, no solamente cognitivamente importante, sino también a la hora de relacionarnos, ¿no? Cuando tú y yo estamos en una relación de amor, tú y yo tenemos que tener en cuenta qué entendemos por amor, ¿no? Y esto también les mm, pasa mucho a nuestros adolescentes y jóvenes que tenemos en las aulas, que, bueno, viven en un mundo en el que empiezan a construir sus castillos de definiciones, pero que si le diéramos un pequeño empujoncito o si creáramos un espacio de seguridad en el que pudieran ir mm. construyendo, pues, qué es el amor, sin que nadie le señalara ni le ridiculizara, pues es positivo, ¿no? Al final, para su historia vital y para su desarrollo emocional y cognitivo. De hecho, es un empoderamiento. Cuando uno tiene palabras para explicar lo que siente, pues puede expresarlo mucho mejor. Muchas Uh veces -huh. el problema que tienen algunos alumnos es que no son capaces de expresar aquello que realmente están sintiendo. Exacto. Y de hecho yo creo que, y esto que voy a decir no es nada nuevo, una pregunta que hacemos cada año los profesores, ¿no?
es que es el amor, lo que tú decías. Y aquí salen definiciones y de repente aparece, yo qué sé, una chica y dice, no, pero esto que tú dices no es amor. ¿Esto pues qué es? Es enamoramiento. Venga, vamos a definir qué es el enamoramiento. Ya, pero entonces los celos, a ver, define qué es celos. Y te puedes pasar una clase entera definiendo conceptos, pero Exacto. cuando salgan de clase y sientan celos, pues van a ser mucho más capaces de comprender lo que les pasa que antes. Y quizás de este modo también podamos evitar situaciones que, por desgracia, son todavía muy, bueno, que todavía vivimos en los centros, ¿no? De los celos se pasa al maltrato y estas cosas, pues las vivimos los profesores. Exacto. Pues me parece genial y de hecho, mira, fíjate, acabamos de encontrar un grandísimo ejemplo para aplicarlo en el aula, que espero que la gente que nos ve también le encuentre su sentido a este texto. Vamos a pasar al siguiente fragmento que tú me pasaste. Este si quieres léelo tú solo, porque es cortito y así te escucho Sí, también. es como, este es el final del capítulo, ¿eh? Y lo he puesto porque creo que viene muy bien y es lo que hemos dicho, ¿eh? Lo resume. Por supuesto, las definiciones determinan con precisión los significados y la expresión del significado o sentido es precisamente el objetivo de esta asignatura. De hecho, si me preguntarais qué tenéis que hacer aquí, respondería, haced que tenga sentido. Qué interesante. Cuando pone ahí significado o sentido, me imagino que tú introdujiste esas dos palabras porque era difícil poner solamente una, ¿no? Sí, sí, O sí, aparecía sí. tal cual. Vale. Y Claro. además el haced que tenga sentido, en inglés podría ser también, es make it mean, es haced que importe también. Haced que O sea importe, que, claro, claro. Sí, pero de todos modos, haz que tenga sentido también, tal vez lo podríamos interpretar en nuestro idioma, sí. en el español, como que importe es que tenga un sentido, que tenga el sentido Ujú, realmente importante. Está muy bien, la verdad. Y yo creo que también es una reclamación para nosotros mismos, ¿no? Para los docentes ujú, que damos clase y en estas clases aparecen definiciones y que el alumnado, porque al final de todo este programa, el programa de filosofía para niños, trata de volcar el interés en el interés del alumnado, no solamente en lo que nosotros vemos que tiene sentido, ¿no? Decíamos antes, pues una definición del amor, a lo mejor para los adultos, pues ya no tiene tanta importancia, o sí, pero no para todos. Entonces, como en su caso están aprendiendo a ser adultos, están aprendiendo ciertas cosas que ya no les vinculan con la infancia, ujú, en muchos sentidos, como muy bien indica este fragmento, tienen que darle un sentido y en su vida y cómo encaja, ¿no? Ahí está cierta complicación. ujú. Sí, sí. Qué bueno. Pues, si te parece, como este es breve, voy a pasar al siguiente que me pasaste, que ya es un plan de Mm. discusión. Sí, fíjate, este es un fragmento del manual del profesor. Ujú, Entonces, bueno, nuestros oyentes saben que la mayor, o la gente que nos ve ahora mismo por YouTube o alguna otra plataforma, que, bueno, que el libro de Suki, la novela, va acompañado de un manual del profesor. Este sería un fragmento del ujú. manual del profesor sobre justamente lo que acabamos de leer antes. Pensé que era una buena idea pues pasar del texto de la novela a lo que van a encontrar en el manual. Si te fijas siempre, hay una parte un poquito más teórica quizás de contextualización por si hay algún profesor que no tiene tanta base filosófica, ¿eh? Ujú, Y luego hay un plan de discusión. Son preguntas que pueden servir o no, ¿eh? En clase. Cada ujú. profesor puede elegir las que le gusten. Por ejemplo, la primera, si una oración está hecha de palabras que no tienen sentido, ¿eso hace que ella no tenga sentido? ¿No? Y te pone de ejemplo la oración, el brolloso firulí y el coseto revesado no pude englufar en el caño duquinado ni en lisa morfinada, ¿no? Parece que tenga que Un decir algo, pero trabalenguas, sin sí, embargo parece está siempre todo trabalenguas inventado. también. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, también, como tú muy bien dices, el uso de una novela con un manual, como bien indicabas antes, ayuda a quien no tenga una base filosófica, pero también pues, nos da ciertas pistas de cómo podríamos utilizar ese fragmento de la novela, ¿no? Por ejemplo, el Sí, sí. capítulo uno o el capítulo en que aparece el texto que hemos leído, que está dividido en diferentes partes, tal vez podemos aplicar un plan de discusión a la clase, ¿no? Después de leerlo. Sí, bueno, y estoy seguro que le ayudaría a un doctor, ¿eh? Yo a lo que me refería es que antes del plan de discusión hay una Ujú, parte, suele haber una pequeña parte en la que a veces se explican 4 cositas contextualizadas. ujú, Especialmente porque hay que tener en cuenta que algunos libros de Lippmann
están dirigidos especialmente a profesores de infantil o de primaria, entonces que quizás no han estudiado mucha filosofía en la carrera. Claro, porque esta aborda mucho la filosofía del lenguaje también y como el significante, el significado, el objeto, el claro. designado, sí. Sí, bueno, básicamente, sí, son preguntas que ya ves. La cuarta, cuando una persona está loca, su conducta carece de sentido, ¿no? Esta es una pregunta que seguro que te han planteado en clase. A lo mejor tiene sentido para él lo que hace, ¿no? Claro, O para sí, ella. sí. Bueno, ¿no? O ¿cómo harías para hacer un gesto sin sentido? Pues esto puede ser divertidísimo. Por supuesto, se puede convertir casi en un juego la clase, ¿no? Todo el mundo Claro. pensando un gesto sin sentido o incluso la última, ¿no? Si estamos haciendo, como nos proponías, un taller de escritura literaria o de escritura creativa, hablando de libros, o incluso se me ocurre, si pudiéramos hacer en el aula, espero que pronto podamos hacerlo sin coronavirus mediante, un club de lectura, podríamos plantear esta pregunta tras finalizar un libro, ¿no? Si un libro no tiene sentido para ti, ¿eso quiere decir que no tiene sentido? Y abordar un poco el problema del sentido y de la importancia y de cómo nosotros damos sentido a cosas que otras personas no, ¿no? Al final, cada uno tiene unas jerarquías de sentido de su vida, cosas que dan sentido a tu vida, ¿no? Entonces, al final también podemos abordar incluso la mera palabra y cómo nos acompaña en nuestras relaciones sociales y nuestra manera de conectarnos con otras personas y otros objetos. Sí, yo iría bajando, iría pasando, ¿Sí? no las leería todas, básicamente era para mostrar un poquito. Por supuesto, como tú quieras. Y iría pasando al siguiente texto. Vale, que es un ejercicio, poemas sobre el trabajo. Sí, en el manual se trabaja muchísimo la parte práctica, la escritura, la creación. Bueno, yo desde hace 4 años doy clase de filosofía en el bachillerato artístico. Simplemente te comento que yo he usado algunas de estas estrategias del manual de Suki con ellos y con ellas, porque bueno, son casi todas chicas, entonces cuando hablo de la clase, aunque haya un par de chicos, hablo de ellas siempre. Y bueno, pues a ellas les encantan estos ejercicios y lo que yo hago muchas veces también es intentar hablar con las profesoras de arte y adaptar los ejercicios a veces a pintura, escultura, a audiovisual. Para eso me ayudan ellas, me ayudan las profesoras porque yo no llego a tanto, pero realmente la experiencia es brutal, les encanta y ha habido años que nos lo hemos pasado muy bien. Mira, este ejercicio, por ejemplo, son poemas sobre el trabajo. Está en una parte del libro en el que los personajes se plantean, ¿no? Si deberían estudiar el equivalente al bachillerato, si deberían ir a hacer un ciclo, si deberían empezar a trabajar. Pensad que en Estados Unidos lo que es trabajar y estudiar es mucho más fácil que aquí. Y, o sea, la combinación de ambos, ¿no? Sí, la Trabajar y estudiar a combinación la de vez. ambos. Sí. De hecho, hay un momento en el que Harry habla con su padre porque él quiere trabajar a tiempo parcial. En el taller del padre de Suki porque él quiere ser carpintero y el padre de Suki es carpintero y él admira el taller del padre de Suki. Pues, bueno, ves que hay una serie de preguntas, ¿no? Tienes una definición personal del trabajo, piensas que el trabajo siempre es duro. Bueno, son preguntas que sirven para hacer que el alumno reflexione, ¿sí? Y luego se plantea, ¿no? ¿Por qué no escribes un poema sobre lo que significa el trabajo para ti? Si sigues bajando o subiendo la pantalla, nunca sé cómo se dice esto. ¿Aquí? ¿Ves? Aquí te propone, claro, es que profesor, estoy encallado, ¿no? Lo que nos pasa siempre. Y fíjate que esto es muy bueno para los alumnos de tercero de eso, que siempre, no sé cómo empezar y te dejan la hoja en blanco al cabo de una hora y dices, no has dicho nada, es que no sé cómo empezar. Pues mira, una manera de empezar este poema, ¿no? Sería en forma de acróstico. Así, pues saben que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas y simplemente cada una de ellas tiene que empezar por una letra. En el libro se aconseja que sobre todo al principio se evite que los alumnos quieran hacer rimas, porque si piensan en la rima no piensan en el significado. Claro. Se recomienda que no, que se haga verso libre y ya si acaso cuando un alumno empiece a dominar mucho mejor
pues lo que es la creación, allí si quiere, pues ya puede empezar a versificar, pero si no, por mi experiencia, están más preocupadas por que rime que por lo que quieren decir. Claro, claro. Y fíjate, por si esto no funciona, pues podrías escribir 2 poemas, uno sobre trabajar con las manos y otro sobre trabajar con la cabeza. Aquí veo que se Sí, nos se ha ha ido. cortado un poquito, lo siento. A la No hora pasa de nada. editarlo se cortó. Sí, pues bueno, y realmente esto sirve para muchas cosas, ¿no? Entre ellas para reflexionar sobre los tipos de trabajos, sobre cómo están valorados, Sí. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues está mucho mejor valorado el trabajo manual que en España, Ujú. que somos un poco herederos de Don Quijote. Sí. Y, y bueno, pues es un tema que yo trato cada año con mis alumnos de cuarto cuando les oriento, ¿no? Algunos de ellos me dicen, es que yo, profesor, quisiera ser electricista, estudié el bachillerato y una carrera y que sé, porque esto de trabajo, y digo, bueno, pero tengo que hablar con los padres, hacer filosofía con los padres, bueno, Que entiendan, ¿no? Que no pues todo el mundo puede ser abogado, médico o astronauta, sino que... no puede o o no tiene, porque es que también, a lo también, que mejor, la vocación nace del alumno y que tenemos que respetar cuál es su deseo, ¿no? claro, en el caso de Harry, Harry es un chico que es buen estudiante. A ver, no es el que saca los 10 en la clase, ¿no? Pero es un buen estudiante, le encanta la filosofía, está todo el día haciendo preguntas, es un alumno excelente, el que todos quisiéramos tener, ¿no? Y, y él lo que quiere es ser carpintero. Y él no quiere dejar de leer, no quiere dejar de leer poesía, no quiere dejar de leer filosofía, pero quiere ser carpintero. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué Y su no? padre, que es periodista, pues no está muy convencido. Pues fíjate que, pues por eso te he dicho al principio que yo que me encuentro cada año con esto, ¿no? Que, bueno, que es un libro que es muy avanzado en este aspecto, o que al menos nos choca a los españoles, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, también está bien sacarnos de esta zona en la que estamos acostumbrados a vivir o con las familias que normalmente piensan de una manera porque Mm. martillamos una y otra vez que el alumnado tiene que ir a la universidad, martillamos una y otra vez que el alumnado tiene que hacer y seguir los mismos pasos que siguieron sus padres o que los que nosotros Mm. entendemos que es donde al final hablas con ellos y también tienes que comprender, bajar un poco tu nivel de docente, de jerarquía y decirles, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apetece hacer? Y Mm. yo tuve, por ejemplo, te cuento el caso de hace un par de años que trabajé en un instituto de Móstoles y que una de las alumnas quería trabajar con personas mayores. Y claro, pues mi primera reacción fue, bueno, pues es que no vas a ganar bien, es que no vas a... ¿Y cómo vas a estar haciendo eso toda tu vida? Yo mismo tenía esos propios prejuicios, pero ella, hablamos de una niña de 15, 16 años, me hizo entender, pero es lo que me gusta. Y ahora, de hecho, estaba terminando el ciclo de dependencia. Entonces, Fíjate. tenemos que acompañar en su vocación, da igual la que sea, da igual si quieren ser cantantes de música gutural, pues que estudien, que si es su pasión, Mm. pero ¿cómo vamos a ser Pues nosotros sí. los que le digamos que no? Es que, pero bueno, es interesante, la verdad. Mira, mientras estábamos hablando un poco, también seleccioné un pequeño fragmento de una parte que a mí me gusta mucho y la que tú mismo decías antes, que se va fraguando esta relación de amistad que va siendo algo más. Y hay un momento en el que Harry garabatea algo en un papel y se lo pasa a Suki. Entonces dice así el pequeño poema que él escribe y lo que me encanta es la reacción de Suki. Bueno, dice, Harry garabateó algo, hizo una pausa, mordió su lápiz y garabateó algo más. Pasó el resultado a Suki. ¿Qué tal esto? Suki leyó. Juntos y en silencio. Me esperan mis zapatos. Esperan que los cepille. Casi conmovedores. Y Suki dice, esperan que los cepille, dijo Suki. ¿Dónde has sacado esto? Rima de manera sonante con conmovedores, dijo Harry avergonzado. No es tan mala rima, pero los 4 versos no pegan ni con cola. Me encanta mucho esta relación que se da y con tanta naturalidad que pues también pasa entre ellos, ¿no? También, por ejemplo, en la música que escuchan muchos de la gente joven actualmente, pues rima de una manera muy, muy, muy vaga, ¿no? El reggaetón, por Mm. ejemplo, o el trap, que hace unas rimas muy... Pero bueno, a ellos les gusta mucho, ¿no? Es como, vamos acompañándole, no pasa nada. Si te gusta esto ahora, tal vez te guste en otro momento otra cosa. Sí, sí. No, de hecho, Harry, el problema que tiene es que tiene un bloqueo creativo. No puede Sí, escribir, él no puede escribir, ¿no? Y aquí Suki le está ayudando. Y sí, este proceso es muy bonito porque hasta que termina el poema, sí, 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 sí. pues hay como 7 u 8 versiones en las que aquí también yo tuve que ser muy creativo, ¿no? Porque no se hace poesía del mismo modo en inglés que en español. Claro. Porque, claro, la siguiente versión, que aparece en el libro también, un poquito más abajo, dice, bueno, vale, vale, vale. Harry se inclina otra vez sobre la libreta. ¿Qué tal así? Se la enseña a Suki. Y esto pone, mis zapatos al lado de la cama. Esperan que los cepille. Están juntos.
casi conmovedores. El siguiente fragmento, porque sigue, como muy bien has dicho, sigue intentando trabajar sobre un texto, dice, la siguiente versión de Harry fue, mis zapatos, al lado de la cama, esperan mis pies con fidelidad, juntos para siempre, casi conmovedores. Y la última que aparece en este capítulo dice, esta es la última vez. La escribió dos versos más y luego se los pasó a Suki. Al lado de la cama, mis zapatos. Esperan mis infieles pies. Ellos, sin embargo, son inseparables, casi conmovedores. Es muy chulo porque también podemos mostrar al alumnado que trabajar en un texto es trabajar sobre el texto, ¿no? También podemos estar dándole vueltas a una manera de cómo escribimos una descripción de algo, o una poesía en este caso. Entonces, es muy interesante ver el proceso creativo y cómo lleva su propio trabajo intrínseco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que esta es la parte más, yo creo que esta es la parte quizás más importante a la hora de trabajar lo que es la creación literaria con esta novela. Es que tú ves cómo Harry va aprendiendo a crear y ves cómo se equivoca y vuelve y vuelve y vuelve. Y muchas veces no tenemos la costumbre de corregir y ya está. No, pues aquí hasta que no has terminado de hacerlo bien, no se deja el poema. Y son 4 versos. Sí, Y sí, aquí sí, tú sí. no lo dices, pero entre medias Nasuki le pregunté, ¿por qué dices que son fieles, no? Pues porque a pesar de que mis pies se van siempre, pues los zapatos continúan allí esperándoles, no se quejan. Y así que los pies son infieles. Sí, os voy a poner, ¿sabes? Y está Claro. muy bien. Uh-huh. Muy bien, ¿no? Y de hecho, Y, curiosamente, va de estar juntos, ¿no? Y cuando él escribe esto, está con Suki, que es la chica que le gusta, bueno, y es muy, muy, muy bonito. No sé. es muy bonito y como también como este proceso creativo implica a otras personas, en este caso a Suki, ¿vale? Que es verdad que tiene una relación de amistad que va algo más para allá, pero a veces también con el propio profesor, que es el que hace la crítica al texto y que en muchos casos no estamos muy acostumbrados. Y yo, por ejemplo, veo que muchas reacciones frente a un texto son a la defensiva, no son como, uy, pero ¿y esto tengo que cambiarlo? Uy, qué pereza, uy, no sé qué. Tenemos que enseñar también que equivocarse es en lo que se basa nuestro trabajo y en aprender a hacer cosas mejores, pero sobre todo a reconocer que un texto está menos trabajado que otro y a reconocer que puede mejorarse. Es verdad que a no ser un perfeccionista también todo el rato, pero también a que, bueno, pues tenemos que trabajar sobre los textos, ¿verdad? Sí, a ver, yo de mayor quiero ser el profesor Newberry, ¿sabes? Pero bueno, Mira, sí. si Bueno, aquí quieres ahí podemos siempre... seguir compartiendo algo más del manual, por ejemplo. Sí, bueno, aquí si quieres yo pasaría para abajo, estos son Vale. temas, ¿no? Trabajo de dinero, etcétera. Uh-huh. Aquí fíjate, otra cosa que me gusta del manual es que te da propuestas para pensar sobre el tema, ¿no? Aquí, hacia el final del libro, Harry y Suki pues se dan un abrazo, ¿no? Y bueno, aquí esto es lo que pone el manual. Y lo curioso es que, y por eso lo he seleccionado, aquí creo que no fue Lippmann, creo que fue Anne Sharp, que era la ayudante de Lippmann y según me contó el profesor Morillón, pues la que puso todo el peso pedagógico en los manuales, ¿no? La que Uh-huh. realmente sabía de eso. Eh, pues puso un poema chino que se titula Cortando Juncos, ¿no? Y me encanta, si quieres, si podemos verlo entero, no sé si puedes... Sí, sí, sí. Ah, bueno, te refieres a hacerlo un poquito más pequeño. Un segundo. Si No, o no. simplemente enseñar solamente la parte del poema. Aquí pone, el poema se titula Cortando Juncos, en la 7ª línea, 8ª línea, es Aquí. aquí. Vale. Sí, ¿no? Y bueno, me parece bonito porque bueno, se ofrecen poemas ya te digo, no solamente de la tradición, de nuestra tradición, sino también de otros lugares del mundo, que retratan pues lo que es lo que es el enamoramiento, el amor, la amistad. Y, y curiosamente este me encanta, ¿no? Porque es muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Y se podría utilizar, por ejemplo, para que las alumnas pues vieran que no siempre tienen que decir las cosas directamente. Este poema, por ejemplo, Cortando Juncos, ¿no? Dice así, verdes juncos con verdes brotes, hojas largas doblándose con el viento, tú y yo en la misma barca, cortando juncos en los 5 lagos.
Empezamos el alba en la isla de las orquídeas y descansamos bajo los olmos hasta el mediodía, tú y yo cortando juncos. No habíamos cortado ni un puñado cuando llegó la noche. ¿No? Me pareció precioso. Y lo es. Porque al final dices, vale, aquí tú ves, si esto fuera un cuadro, ¿qué verías? Un señor y un chico y una chica, ¿no? Con unas tijeras de podar cortando juncos en una barca. Eso es Pero literal, ¿realmente es ¿no? esto lo que quiere decir? Claro, claro. Porque Claro, fíjate que pasan todo el día cortando juncos y sin embargo al final del día solo han cortado un puñado. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué no han cortado tantos juntos? Porque a lo mejor no querían cortar juncos, sino solamente estar juntos. fíjate, exacto. ¿Cuál era estar juncos? Mira, no había caído que se podía hacer un juego de Estar palabras. junco. No, me ha salido sin querer, me ha salido sin querer, pero es Está muy verdad bien, que está muy bien. Fíjate que aquí podemos pensar cuál es el sentido del poema Ujú, y también cuál es el sentido de la actividad de ir a cortar juncos. exacto. ¿Mm? No sé, y además imaginemos, ¿no? Que esta chica se guarda uno de esos juncos, ¿no? Al cabo de los años, pues el chico muere y ella tiene el junco ahí guardado, ¿no? Podemos preguntarle qué significa ese junco para ella. No, Por pues supuesto. aquí, a partir de este poema, podrías estar una clase entera hablando. Exacto, exacto. Claro, Y porque también al principio de la poesía menciona son verdes juncos con verdes brotes. ¿Qué cogían? ¿Los brotes o los juncos? Porque tal vez mm, los juncos pues, requieren más tiempo, pero el brote se puede coger muy fácilmente. Y eso mismo, de nuevo volvemos al problema en cuestión. Estamos tú y yo en la barca, en la misma barca, ¿no? Y esto lo decimos dos veces. Tú y yo en la misma barca, tú y yo cortando juncos. O mm, sea, parece que el peso de estar con alguien es importante en la poesía. Es muy chula mm, y de hecho nos sirve para hablar del amor, para hablar de la amistad, para hablar del tiempo que pasamos con alguien y para hablar mm, pues de cómo van pasando las situaciones y la gente que importa puede estar ahí, ¿no? mm. Y pasando a esto, Sí. tenemos Perdón, ¿quieres decir algo más, No, Ignacio? no, ya está, ya está. Te iba a decir que, de hecho, ahora pues vendría un ejercicio de ahora haz tu Ujú, poema. eso ¿Eh? es. Podríamos decirles, rehaced el poema. Mm. Y en lugar de ir a por juncos, podrían ir a por una bolsa de patatas fritas y recorren tres tiendas y se dan cuenta de que lo de las patatas fritas era lo de menos, sino que Mm. llegó el final del día y seguíamos juntos, Ahora a lo mejor te harían un poema, ¿no? De tú y yo en el 100 montaditos, qué por bien que nos lo ejemplo. pasábamos. ¿No? Y todo esto, pues mira, Sí, sí, es sí. que O sea, realmente es sí, eso. sí, sí. Es que incluso con este mismo pues, poema le podríamos ir quitando algunas palabras y ver cómo ellos lo van rehaciendo simplemente con la palabra, no para que. Porque a lo mejor entiendo, le pedimos al alumnado que haga un poema sobre la amistad o sobre el amor. Y dicen, uff, qué pereza, uy, qué difícil. Pues utilicemos esta poesía y Mm, pongámosle huecos para que ellos también vayan dándole sentido a la poesía, ¿no? mm, mm. Y a lo mejor nos encontramos, como bien, muy bien has dicho antes, Ignacio, que buscan que rime todo el rato, ¿no? Porque están muy acostumbrados a música que tiene una rima sencilla, pero constantemente con rima todo el rato. Pero bueno, vamos a ir al siguiente ejercicio, que es un ejercicio de un poema de la amistad. Y Sí, aquí tú nos invitas a pensar que están siendo muy buen amigos. ¿Tienes una idea de lo que es un buen amigo? ¿Sobre lo que significa una buena amistad? ¿Es la amistad importante para ti? ¿Has pensado por qué o por qué no? Porque alguien puede decir que no tiene muchos amigos. ¿Pueden tu padre o tu madre ser tus amigos? ¿Pueden serlo tus hermanos o tu hermana? ¿Puedes expresar tus ideas con un poema? Quizás podrías empezar con un buen amigo. Es como... Y aquí es cuando introduces el término de símil, ¿no? ¿Cómo podría ser un mm, símil entre un amigo y una brisa? mm. Qué bonito. De hecho, acuérdate cuando estábamos haciendo el curso de técnicas en filosofía, creo que se llamaba De así, técnicas, habilidades. habilidades, perdón, Sí, sí, habilidades, pues que hicimos un ejercicio de analogías que yo exacto. uso cada año en el instituto. ¿eh? Y bueno, pues sí, realmente se trata de eso, se trata de comparar, es una habilidad, una destreza que se puede usar para la poesía, pero se puede usar para la filosofía también, ¿no? Exactamente. El hecho de intentar definir cómo es un buen amigo con una comparación, pues nos ayuda, ¿no? Nos Ujú. ayuda a pensar sobre lo que es la amistad de un Exacto, sí, modo sí. quizás menos directo que si yo dijera que es un buen amigo.
¿no? Un buen Sí, amigo es porque como, pues no sé, yo a lo mejor diría como una brisa que me empuja cuando, lo que, que pone aquí, ¿no? Pues es como una brisa, pues fíjate que aquí seguramente, como lo había leído antes, me ha ido a la cabeza lo primero que había leído. Bueno, o como el sol, ¿no? Que me ilumina después de la lluvia, ¿no? Pues aquella persona que cuando lo paso mal después hace que me sienta mejor. Pues no ujú, sé, ¿no? correcto. Qué chulo, la verdad que como has comentado es un libro un libro y también el manual que nos sirve y nos da mucho significado en el aula y que podríamos estar perfectamente un trimestre entero, pues desde las definiciones, que empezamos así, hasta las concepciones de amistad, hasta la escritura o escritura basada en analogías, ¿no? O símiles. Sí, E incluso compartir, por ejemplo, una actividad compartida con lengua y literatura y poder trabajar el símil desde un contenido más literal, pero también literario, y buscar símiles o símiles filosóficos, por ejemplo. No sé, aquí hay una invitación a la creación que nos podría hacer de nuevo una invitación, perdón la redundancia, pero podría invitarnos a todos los departamentos a incorporarnos a una pequeña creación transversal, ¿no? De muchos departamentos. sí, de hecho yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es que nuestros alumnos piensan que lo que hacen en matemáticas no tiene nada que ver con lo que hacen en física con biología, en biología con filosofía, cuando es todo Exacto, lo sí. contrario. Y Sí, yo creo sí. que, yo te he dicho, es que este libro yo quería trabajarlo y no iba a poner filosofía en el nombre de la materia, Ya. iba a poner creación literaria. Y yo habría hecho filosofía para niños, lo que pasa que, y niñas, ¿no? Pero como el título de la colección se me va siempre. Pero no sé, realmente mi objetivo principal aquí era otro, era pues enseñarles a expresarse, porque yo veo que hay muchas niñas y niños en primero y segundo de la ESO a los que les gustaría poder trabajar esto. Y entonces pensé, pues mira, en tercero, que ya son un poco mayores, podríamos usar este libro para... Bueno, yo lo propuse, ¿no? Y entonces pues ya... pues bueno, pues ya a ver si algún año se consigue, ¿no? Sí, se conseguirá. Y al final, después de esta situación pandémica y de máxima atención a todos los detalles, podremos volver otra vez a la vieja buena normalidad que teníamos antes, de poder hacer cosas un poquito más creativas. Pero bueno, hemos ido comentando, mientras íbamos comentando los fragmentos, me he dado cuenta que muchas de las preguntas que tenía para ti las hemos ido respondiendo. Por ejemplo, cuando te quería preguntar acerca de si has tenido experiencia docente con Suki, como me has ido comentando, pero sí que me gustaría que nos dijeras alguna pequeña situación especial que dijeras, mira, Suki aquí me ha servido para esto. ¿Recuerdas en algún momento que hayas utilizado Suki en el aula y que hayas dicho, jolín, pues que si no hubiera podido hacerlo con Suki, tal vez este resultado no habría tenido este mismo resultado? No he tenido este momento porque yo, como no he podido trabajar con el libro, lo que he hecho ha sido aprovechar algunos de los ejercicios del manual. Entonces, claro, no te sabría decir ahora, ¿eh? Yo he Ya. usado el ejercicio como una actividad de clase y ya está. No creo que... Pero bueno, espero algún día poder decirlo. Vale, vale. Y ya que estamos terminando, porque ya tenemos un buen rato de charla, sí que es verdad que la última, ya sabes que al final en filosofía para niños nos gusta evaluar todo lo que hacemos para intentar mejorarlo. Entonces yo te pedía, no sé si a lo mejor es muy difícil o muy complicado y si no, no pasa nada, si con algún fragmento de Suki podríamos evaluar esta entrevista de alguna manera, que te venga a la mente, y si no de los que hemos visto, o si tienes el libro a mano o alguno que te acuerdes, yo te lo busco y la evaluamos. Un fragmento con el que podamos A terminar ver, evaluando esta entrevista hacia ti. sí. Mm, a ver, no tengo justamente el libro a mano porque lo dejé y cuando estaba hablando de todo esto, ¿eh? Y no lo he recuperado todavía. Pero si tuviera que evaluar esta entrevista, quizás cogería, hay un momento en el libro en el que hay un niño que escribe un poema en forma de cruz. No sé si Uh-huh. te acuerdas. No lo tengo aquí, tengo a Bill, pero no lo escribe en forma de cruz, sino que le da otra forma distinta. Tengo Sí, pero este. es ¿Este? una cruz creo ortodoxa o una cosa así. Ah, sí, Porque sí, es, pues es justamente porque él este. es su familia es del este de Europa o una cosa así. Uh-huh. Sí, es un niño que
que tiene muchos problemas en casa. Creo que tenía una hermana, si no recuerdo mal, con un problema mental y tenía que trabajar para mantener a la familia, el pobre. Y si no recuerdo mal, este poema, ¿no? Era un acróstico que decía nada perdura, ¿no? Eso es. Nada, Repetida, nada, no nada. sé si la gente lo puede ver bien, pero pone nada perdura, nada perdura, nada, nada perdura. Hmm. Pues no me parece mejor manera que de terminar un diálogo contigo, Ignacio, que así, viendo cómo todo tiene finitud y que nada perdura. Incluso esta Sí, entrevista, que se nos ha acabado el tiempo. Pero para mí y para todos los que nos están escuchando, seguro que hemos disfrutado mucho con esta experiencia tuya de la traducción de uno de los libros que tantos buenos momentos nos ha traído y que tantos nos traerá en el futuro. Y bueno, yo por mi parte muy agradecido porque nos hayas cedido este ratito de tiempo y nada, si quieres decir unas últimas palabras para despedirnos. nada, nada. Muchas gracias a ti, Jorge, por todo lo que haces. La verdad que hacía mucho tiempo que no hablábamos y bueno, ha sido todo un placer, ¿eh? Tenemos que reencontrarnos cuando por fin nos dejen. ¿De Eso es. acuerdo? Y bueno, mucho ánimo a todo el que esté interesado por la filosofía con niñas y niños, que se anime a leer los libros o a buscar por internet. Hay un montón de gente que se dedica a esto. Y uno de los principales es Jorge, porque es ya un experto en todo esto, ¿eh? Y bueno, y los demás pues hacemos lo que podemos. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ti. Perdón, muchas gracias. Nada, nada. Muchísimas gracias a ti.